Hola viajeros, en esta segunda parte en Dresden vamos a visitar un restaurante ambientado en el renacentismo alemán. Y vamos a ir a la parte nueva de Dresden, donde veremos cosas alternativas y arte. Así que denle al like, comenten para ayudarnos a mejorar. Suscríbanse Y compartan con sus amigos. ¡Órale viajero! ¡Órale! Passage es uno de los lugares más bonitos fuera del centro histórico de Dresden. Es un pasaje que conecta 5 patios interiores con fachadas increíbles y cada una súper diferente. Aquí tenemos el edificio de la selva. Como podrán ver, estas fachadas están increíbles, eso más. Pero, ¿qué les parece? Estamos aquí enfrente de esta estatua dorada que tiene el nombre de la Goldene Reiter, que significa el jinete dorado. Esta escultura es de Augusto el Fuerte. Él es muy conocido por la población de Dresden. Incluso hay bastantes leyendas alrededor de su persona, ya que dicen que era súper mujeriego, entonces que tuvo 365 hijos. Uno por cada día del año. Realmente esta leyenda pues no fue tan cierta como dicen, pero la realidad es que sí tuvo 9 hijos, pero solamente uno dentro de su matrimonio oficial. Entonces dicen que si pasas aquí siendo mujer enfrente de este Augusto el Fuerte, te entra así como el calor. Yo la verdad estoy aquí a unos pocos metros y yo lo único que puedo sentir es que hace mucho pinche frío. Pero bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. De pequeñitos habrán visto los dibujos de las tortugas ninja, que se supone estaban en Nueva York. Pero no. Estaban aquí en Dresden y tenían una academia. ¿Qué les parece? Hemos sido engañados todos. Ahí dice Leonardo, Michelangelo y Rafael. Falta uno. ¿Quién? Donatello, falta Donatello. Falta Donatello. El restaurante está increíble, está todo ambientado en la tradicional Alemania. Entonces las chicas están vestidas ahí con sus trajes muy hermosos y puedes ver alrededor cosas como un carrusel ahí tallado en madera, pero que aparte el carrusel va girando y los asientos están ahí, o sea, es una mesa. Y puedes ver también así como unas tiendas también de aquella época y todo está con velas o tal vez todo en madera. El chiste es que todo es muy tradicional. Bueno, hay hasta aquí dentro un árbol. Bueno, mi platillo es un schnitzel de puerco. Como podrán ver, está muy bien servido. Se ve bastante bien. Pollo con papas.
gratinadas. ¿Qué tal se ve? Se ve riquísimo. Y salsa de A champiñón. entrarle. Provechito. La salsa está increíble. El pollo está suavecito. Está buenísimo. ¡Qué rico! Súper rico. Lo super vale. Y ahora voy a probar la papa. Vamos a ver, es como un puré de papa hecho tortita. Vamos a ver. Caliente. Rico. Dios, después de estos platillos que ya me dejaron llenísima, todavía queda hueco para el postre. La tarta tradicional de Dresden. Está buenísima. 9 de 10. Tengo que decir que estoy emocionada porque en algunos lugares en los que hemos estado, ahí pisó Luisito Comunica, ahí. Ahí pisó uno de nuestras fuentes de inspiración. ¡Sí! Aquí en el Svinger se realizaban fiestas increíbles, obviamente de la realeza, pero la fiesta más famosa fue la del hijo de Augusto el Fuerte, donde, bueno, un día para celebrar la boda, pues no es suficiente, entonces se echaron 40 días de fiesta a todo lo que da. Ahora vamos a ver una parte arquitectónica muy importante de este Svinger, que en español es literalmente perrera, ¿no? Pero bueno, así decidieron dejarle el nombre, y es la parte de la corona que la hicieron porque Augusto el Fuerte era el rey de Polonia también. Entonces, en las 4 columnas que hay alrededor representa las 4 estaciones. Hay pequeños símbolos y bueno, es muy famosa porque es la entrada principal a este recinto. En las imágenes originales podemos ver al fondo que hay una iglesia. Sin embargo, aquí solamente se encuentra este edificio blanco, ya no la volvieron a construir. Y bueno, primero creo que fue un restaurante y bueno, la gente no estaba muy contenta con eso y la derrumbaron, volvieron a hacer otro recinto que realmente no sabemos qué es. Acabamos de escuchar el reloj de este Svinger, que es hecho de porcelana, al igual que sus campanas, y eso era porque Augusto era como muy fan de la porcelana china. Y bueno, con todos estos problemas de los envíos en esos entonces, pues no había Amazon obviamente, y decidió invitar ahí a un par de artesanos tradicionales chinos, y después, bueno, los invitó voluntariamente a fuerza a quedarse y a construirle personalmente sus obras de porcelana. Entonces mejoraron la técnica y actualmente es el Museo de Porcelana, me parece, donde hay tanto obras de China como las que se realizaron aquí. Una gran colección. Esperamos que les haya gustado Dresden. Hasta aquí todo lo que podemos aportar. Seguro que hay más cosas, pero nos harían falta más días. Así que amigos, viajeros, comparten, comenten, denle like.
Y no olviden que próximamente va a haber un nuevo video. ¡Nos vemos pronto! ¡Órale, viajero! ¡Órale!